la nube. Ahí está. Bien, bueno, Sonsoles, muchísimas gracias por este espacio que nos brindás para poder compartir tu experiencia. Me gustaría contarle a la gente un poco más de vos, si bien ya muchos te conocen, de hecho, desde APL te hemos conectado porque nos han propuesto tu nombre en las encuestas que hacemos luego de las capacitaciones. Les contamos a quienes no te conocen aún que sos, bueno, en este momento estás en España, sos española, sos psicóloga experta en atención temprana e intervención familiar, coordinadora de la Red Nacional de Atención Temprana de Down en España, fuiste directora del equipo de atención temprana de Ávila, Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, autora de varios libros relacionados con infancia y la discapacidad, también docente en estudios de posgrados de diferentes universidades españolas, y sobre todo, me encantó esto de que sos una apasionada por el trabajo con los niños y las familias desde hace ya 35 años. Así que bueno, Efectivamente. muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un honor que confíes en APL. Y hoy el tema que nos convoca es precisamente un tema en el que sos experta, la familia del niño con trastornos del desarrollo. Cómo intervenir para crear entornos competentes. El gran desafío, crear entornos competentes, entornos amigables, también como otros colegas les gusta llamarlos, ¿no? Y creo que de eso va todo nuestro trabajo. Pues Cuando sí. hablamos de trastornos del desarrollo, específicamente para quienes quizás necesiten algún aporte a la definición, ¿de qué hablamos? Bueno, como bien me has presentado, ¿no? Yo llevo muchos años trabajando con niños con trastornos de neurodesarrollo. ¿Qué entendemos por niños con trastornos del neurodesarrollo? Pues todos aquellos niños, bueno, pues que tienen una condición diferente, bien pues porque tienen algún trastorno de tipo físico, ¿no? Podemos hablar de niños con parálisis cerebral infantil o con algún tipo de trastorno motor, o niños con una discapacidad intelectual o cognitiva, bien por una cromosomopatía o por algún síndrome concreto. También estamos hablando de niños con trastornos del espectro del autismo, ¿no? que ya sabéis que cada vez tenemos más. No sé qué pasa aquí en España y me supongo que allí pasará un poco lo mismo, ¿no? Bueno, está habiendo como una explosión. Hay quien dice que tiene que ver con que se diagnostica más. Bueno, yo realmente llevo, como os decía Erika, muchos años haciendo valoración de niños, y yo antes veía a un niño con TEA cada 3 o 4 años, o a lo mejor una vez al año, y ahora veo 8 o 10 cada año, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso está ahí. Pero cuando hablamos de niños con trastornos del neurodesarrollo, no solamente nos vamos a referir a aquellos niños que tienen una discapacidad o un trastorno ya diagnosticado y definido, sino también, y esta parte a mí me parece muy importante y quiero rescatarla mucho, ¿no? Aquellos niños en situación de riesgo, ¿no? En situación de riesgo bien por factores físicos o biológicos, o bien por factores socioambientales, que también, bueno, nos vamos a encontrar muchas veces niños que están en entornos muy desfavorecidos y que eso puede alterar su desarrollo, ¿no? o su crecimiento y su maduración. Entonces, bueno, cuando hablamos de intervenir con familias de niños con trastornos del neurodesarrollo, nos estamos refiriendo a familias que tienen hijos con cualquier tipo de dificultad, incluso con dificultades transitorias o con dificultades aparentemente leves, pero que podemos ayudarles mucho en su adaptación a ese momento. Bien, me parece muy rica la aclaración, ¿no? Cuando hablamos de trastornos del desarrollo, a veces yo he notado entre colegas, quizás colegas más jóvenes, recién recibidos, que muchas veces lo asocian directamente al autismo, ¿bien? Y me parece muy importante aclarar que, bueno, que lo incluye, pero que no acaba en el autismo, ¿bien? Efectivamente.
Tenemos, Y bueno, pues cualquier alteración del sistema nervioso central, sería una alteración del neurodesarrollo, ¿no? Que puede provocar efectos en la movilidad del niño, efectos en su desarrollo cognitivo o incluso efectos en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Niños con trastornos específicos del lenguaje, que no tienen por qué ser autismo, que los TEL, ¿no?, que estamos hablando, pues también los podríamos incluir dentro de ello. tal cual, tal cual. Bueno, y en todo esto, como dice en la presentación de la charla, habla de la familia, ¿no? Bueno, creo que es una pregunta obligada, pensar qué papel tiene la familia en el acompañamiento de los niños que tienen trastorno, algún tipo de trastorno del desarrollo. Todos sabemos cuál es el papel de todas las familias, ¿no? La familia es el contexto donde el niño crece, donde el niño madura y donde evoluciona, ¿no?, hasta convertirse en un adulto. Entonces, todas las familias tenemos un papel imprescindible para el desarrollo de nuestros niños, ¿no? Desde el cuidado y la protección más elemental, ¿no?, de la alimentación, el vestido o el cuidado, hasta ofertar un contexto emocional, acogedor, que permita que el niño crezca en condiciones de seguridad emocional y, por supuesto, tenemos la responsabilidad, ¿no?, de ofrecer, bueno, pues, una interacción saludable, pero a la vez rica, ¿no?, que permita a nuestros niños, bueno, pues que conozcan el mundo que les rodea, que aprendan qué es lo que hay a su alrededor, cómo adaptarse a ese entorno, cómo adaptarse a ese mundo. Y sí, desde luego la familia es imprescindible para todas las personas, ¿no? Pues cuando tenemos un niño con trastornos del neurodesarrollo, pues la familia se convierte en un agente súper imprescindible, ¿no? Entonces, yo es que desde que empecé a trabajar, y estoy hablando ya de hace mucho tiempo, ¿no?, en atención temprana, bueno, yo no podía concebir cómo podíamos trabajar con los niños solamente, que nos llevaran los niños a las sesiones de intervención y las familias se quedaran fuera, ¿no?, y que no tuviéramos unos espacios concretos dirigidos a las familias, porque es que realmente el niño va a una terapia o a una sesión de intervención, pues si tiene mucha suerte, yo no sé en Argentina, pero en España, por ejemplo, en los servicios de atención temprana, si tienen mucha suerte, pues a lo mejor van 2 horas a la semana, ¿no?, o 3 horas a la semana. Pero es que resulta que en la escuela infantil el niño está 5 horas al día o 8 horas al día incluso, ¿no?, y el resto del tiempo está con los papás. Entonces, claro, partiendo de las teorías ecológicas, ¿no?, o del constructivismo, lo que tenemos claro es que el desarrollo se produce a través de la interacción. O sea, los niños crecen, avanzan, maduran porque interactúan con las personas que les rodean. Si las personas que les rodean son fundamentalmente los educadores de la escuela infantil y las familias, no podemos concebir una intervención, ¿no?, en atención temprana sin incluir a las familias y sin incluir a los educadores de la escuela infantil, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es clave trabajar sobre todo con las familias, no solo con las familias, sino con el niño y con las familias, con ambos pilares, ¿no? Incluso yo incluiría, no es el objeto de nuestra charla o de nuestro curso, ¿no?, pero yo incluiría también a los docentes o a los maestros responsables de la educación de estos niños, que creo que son el otro pilar básico del entorno natural donde los niños se mueven, ¿no?, porque ellos están en casa y en la escuela infantil, ¿no? Bien, es verdad que van de vez en cuando a un servicio de terapia, pero es de vez en cuando. Entonces, yo creo que el papel del profesional, del terapeuta, es sobre todo orientar adecuadamente a los cuidadores principales, que son los papás y que son los educadores, para que construyan un entorno estimular favorable y un entorno que realmente haga posible una adecuada maduración de ese niño y sacar todo su potencial posible. Claro que es verdad que tenemos niños con dificultades, ¿no?, ¿vale? Pero esos niños tienen también muchas potencialidades y lo que tenemos que hacer es intentar, bueno, pues sacar todo lo posible las potencialidades de este niño. Y la mejor manera es colaborando los terapeutas con las familias, indudablemente. Eso es algo que lo tengo bastante claro. Yo no Es sé verdad que si en España pasa como en Argentina, pero en Argentina yo creo que no hace muchos años que se ha incorporado fuertemente a la familia como parte del tratamiento. ujú, De hecho, yo
hace unos 20 años, cuando trabajaba con chicos con autismo, en algún momento propuse, me acuerdo, eh, tener reuniones con las familias para enseñarles algunas estrategias que nosotros usábamos, y me sacaron corriendo. Me dijeron que no, que eso, que lo que se hacía en el consultorio era del consultorio, y yo hoy me doy cuenta que fui medio visionaria, Claro, claro. porque esto había surgido de una necesidad mía, que yo sentía que, bueno, lo que yo hacía era muy poco, dentro de, como vos decís, ¿no? Dentro de la cantidad de horas que tiene el día, mi participación era muy pequeña, ¿no? Y Y que además, se una podía cosa multiplicar. Hoy en día, gracias a claro. Dios, eso se ha puesto hasta de moda, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Quiero decir, Sí, porque claro, el problema es que nosotros podemos enseñar en situación terapéutica al niño una serie de competencias, una serie de habilidades, pero lo importante es que el niño utilice esas capacidades en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que el niño si no, no sirve de nada. claro, utilice los gestos en la sesión con el terapeuta, ¿no? Utilice pictogramas, vamos a hablar del caso del autismo, o me da igual en el ámbito de la fisioterapia, ¿no? Que a lo mejor sea capaz de hacer determinados movimientos cuando está con el fisioterapeuta, pero luego resulta que si está en su casa esto no lo generaliza, pues digamos que no tiene funcionalidad, ¿no? Yo, al hilo de lo que tú me cuentas, cuento siempre una anécdota que, bueno, a mí me parece divertida, ¿no? Cuando yo empezaba, ya os digo, hace montones de años, ¿no? En Madrid había unas jornadas de atención temprana donde venían, bueno, pues los grandes expertos, ¿no? Y nos traían expertos americanos. Recuerdo además un experto americano que trajeron que parece, no sé, en España, pero parece que lo que hacen los americanos es como yo que sé, ¿no? Y aquel hombre hablaba de la importancia de la familia y yo me quedaba así diciendo, pero ¿es que alguien lo ha dudado alguna vez? ¿Es que alguien ha podido dudar que la familia tenga que estar, ¿no? Entonces, pues lo que tú dices, no es que se haya puesto de moda, es que yo creo que es lo que tiene que ser. Luego tendríamos mucho que hablar sobre las metodologías o las fórmulas para incluir a las familias en los programas de intervención, ¿de acuerdo? Yo creo que hay muchas variables diferentes, muchas formas diferentes de intervenir con las familias, pero el pilar de base es que la familia tiene que formar equipo con el terapeuta. Tenemos que ser un equipo y mirar en la misma dirección y el objetivo tiene que ser el niño. Entonces, esto es algo que tiene que ser absolutamente incuestionable, porque si no, no es funcional lo que enseñamos a los niños, ¿no? Porque al final y quien en ese elige el juguete, quien elige la mantita, ¿no? Quien elige la canción es la mamá o el papá, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo mejor conmigo está aprendiendo a hacer patito, ¿no? El gesto de patito, pero si en casa la mamá no le hace el patito, pues la niña no va, o el niño no va a generalizar, no va a utilizar ese gesto para pedir, ¿no? O el gesto de dame o lo que sea, ¿no? Tal cual, tal cual. En este contexto, bueno, queda por sentado y seguro que es necesario trabajar con las familias de los niños, y como vos decías antes, hay que ver cómo, ¿no? Trabajar Claro, con las claro. familias. Claro, claro, esa es la siguiente, ¿no? El siguiente apartado, ¿no? Que no es fácil, yo creo que no es fácil. Yo siempre empiezo mis cursos de formación sobre intervención con familias preguntando a la gente con la que comparto la formación si es fácil trabajar con las familias, ¿no? Y en general todo el mundo me dice que es muy difícil. Bueno, habría que cuestionarse por qué es tan difícil, ¿no? Pero sí, es verdad que no es fácil, ¿no? Porque las familias son tan distintas, tienen necesidades tan diversas, bueno, y a veces no sabemos muy bien cómo ajustarnos, ¿no? No sé. Necesidades y formas de procesar, ¿no? Porque, bueno, cuando llega el diagnóstico de discapacidad de su hijo, ahí está este cuentito, ¿no? Que muchas familias lo conocen, ¿no? Que dice que, bueno, que de repente cuando Bienvenido a van Holanda, a... ¿no? ¿Cómo? El de bienvenido a Holanda. Claro, que vos te vas con Pero una yo, maleta sí, yo preparada diría, y de fíjate, repente, en vez de llegar al Caribe, llegan a Holanda, pero yo diría más, yo cambio el cuento de Emily Peral, ¿no? Porque a mí me parece un cuento precioso, pero yo se lo cambio un poco el final, porque yo creo que no llegan a Holanda, yo creo que llegan a Noruega y en el mes de febrero.
¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú llegas a Noruega en el mes de febrero, en el suelo hay una capa de hielo tremenda, pero tremenda, ¿no? Y entonces, claro, las mamás que van con las chanclas para ir a la playa, pues evidentemente no pueden echar las chanclas con el hielo, ¿no? Entonces hay tres tipos de familias. Las familias que se quedan en el hotel llorando todo el tiempo, ¿no? Luego hay estas familias que dicen, yo me he traído las chanclas, yo salgo con las chanclas, porque para eso me las he traído. Y entonces salen a la calle y se caen. Se patinan. ¿No? Y patinan a tope, claro. Y luego están las otras familias que dicen, vamos a ver, estamos en Noruega, aquí hay hielo, entonces hay que aprender a caminar por el hielo, ¿no? Entonces van, se compran unas botas, se compran unos crampones, ¿no? Que son esas piezas con pinchitos, ¿no? Por debajo de las botas, y aprenden a caminar por el hielo, ¿no? Y una vez que han aprendido a caminar por el hielo, descubren que es bellísimo caminar por el hielo. Les ha costado mucho aprender, pero cuando lo descubren realmente, bueno, disfrutan de eso que han aprendido, disfrutan mucho de la relación con su hijo, aunque aparentemente, ¿no?, parezca que todo es frío, que todo es hielo, ¿no?, o que todo es invierno, ¿no? Yo por eso me permito cambiárselo el cuento, Está porque bien. es más intenso todavía, más intenso, ¿no? No es solamente Sí, una vueltita más Sí. intensa. Me ha tocado no dar diagnósticos de autismo, pero Mm, sí me ha tocado dar diagnósticos de, bueno, de otros tipos de trastornos del desarrollo, mm, y realmente poder conversar con la familia sobre esto, ¿no? Que ellos quizás lo sospechan, pero quizás también han hecho un esfuerzo por no verlo, mm, o bueno, ¿no? Depende de cada familia, pero es todo un arte dar mm. Sí, la noticia, sí, ¿no? sí, Yo creo sí, sí, que sí. en este punto, no sé, algunas colegas con las que he trabajado me han dicho, deciles vos que a vos te sale bien. Y yo digo, ¿qué me saldrá bien? Y yo alguna vez pensé, ¿no? ¿Por qué me saldrá bien? Porque la verdad es que no hice una capacitación para dar la, la noticia Claro. novedosa, Ujú, ujú. ¿no? Pero siempre traté de ponerme en lugar. Yo creo que, bueno, que de un grupo de profesionales con las que trabajaba, yo era mamá, y creo que ser mamá y tener hijos te posiciona en un lugar de poder establecer empatía, ¿no? Y comprensión Sí, eh, muy grande. Pero sí, creo que es todo un desafío, cómo ayudarlos a equilibrarse luego ujú. de esta noticia. Claro, claro. Hombre, a ver, yo creo que el hecho de tener hijos sí que es verdad que te puede facilitar en algún momento esa empatía, pero cuidado, tampoco tenemos que pensar, que personas que no tengan hijos no pueden desarrollar las mismas competencias y hacerlo maravillosamente bien, ¿no? No, sí, por Evidentemente, supuesto. Yo lo digo, pero digo, ¿por qué? Yo me lo preguntaba para mí misma, sí, digo, sí, ¿qué sí, será? Supuse que a lo mejor podía hacer eso. sí. Nunca terminé la conclusión, digamos, pero bueno, lo Bueno, hacía con amor, básicamente. efectivamente, yo creo que el secreto está en tratar de comprender la situación emocional de la persona que tienes enfrente, ¿no? Hay algunas investigaciones, porque bueno, sobre la primera noticia hablaremos mucho en el curso que vamos a abordar, ¿no? Porque yo creo que es un tema muy, muy importante. Hicimos un trabajo en la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, de la que fui secretaria unos cuantos años. Pasamos cuestionarios a 500 familias para ver cómo les habían dado la noticia y qué cosas valoraban ellos, que eran buenas y cómo había que dar la primera noticia y tal. Y además revisamos mucha bibliografía relacionada con la primera noticia, y en algunos artículos encontramos que había estudios que determinaban que las familias eran perfectamente capaces de diferenciar el contenido de la noticia, que es doloroso, que es durísimo, que es muy potente, de la forma como se les da la noticia, ¿no? Y bueno, ahí es donde radica la clave, ¿no?, de hacer las cosas bien, en la manera, en la forma, y posiblemente es lo que tú dices. Bueno, pues tienes enfrente unas personas que están sufriendo, ¿no? Y entonces, claro que hay que dar el diagnóstico, por supuesto, con toda la veracidad, con toda la sencillez posible. Hay que explicar lo que hay, por qué, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Bueno, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero el cómo se hace aquello, pues además el cómo se dé la primera noticia va a determinar el vínculo afectivo de la familia con su niño, ¿no? Y va a Bien, determinar muchísimo la dinámica familiar,
Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad los profesionales. O sea, que es que parece que le llegamos y decimos, no, 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 usted tenga cuidado porque el cómo enfoquemos ese momento trascendental de su vida. Fíjate, en esta investigación que te cuento, un porcentaje, el 12% de las familias contestó con las mismas palabras exactamente el peor momento de mi vida. Las mismas palabras, ¿eh? Claro, en ese momento estás frente a unas personas que están escuchando, bueno, pues una noticia terrible para ellos, ¿no? Entonces, el cómo afrontes esto va a ser una de las claves para mejorar la calidad de vida y el bienestar de esa familia y de esas personas. Y a partir de ese momento van a empezar a construir, ¿no? Porque hasta ese momento tenían una idea del hijo que iban a tener, ¿no? Y resulta que ese hijo no es el hijo, bueno, en vez de aterrizar en el Caribe han aterrizado en Noruega o en Holanda, pero Holanda es bellísimo y Noruega también, ¿eh? Lo que hay que hacer es descubrir ese nuevo proyecto vital, ¿eh? Y descubrir otra circunstancia, ¿no? Y ayudar a la familia y acompañar a la familia para que descubran que aunque es diferente de lo que esperaban, también puede ser inmensamente bello, ¿no? y que se puede construir mucho y que van a disfrutar de la relación con su hijo, ¿eh? Entonces, esto es lo que tenemos que ayudar desde un primer momento para, bueno, pues para andamiar, ¿no? Como dirían los constructivistas, andamiar a esa familia para que esté segura, ¿eh? Para que frente a las dificultades que desde luego se van a encontrar, porque nadie puede negarlas, bueno, pues las afronten con seguridad, las afronten con esperanza, ¿no? Hay un profesor de la Universidad de Salamanca que dice que cuando damos la primera noticia tenemos que cimentar un guión de esperanza, ¿no? Bueno, a mí me parecen unas palabras muy bonitas, ¿no? Hay que cimentar la esperanza de esa familia y eso está en nuestras manos, de cómo lo hagamos. Si lo hacemos mal, había una familia que decía, es que me dieron la noticia sin mirarme a los ojos, ¿no? Bueno, esto es fuerte. Bueno, de estas cositas hablaremos mucho en el curso, ¿no? Porque yo creo que es importante, ¿no? Tal cual, tal cual. Em, Siguiendo obviamente con el tema de la familia, ¿cuál es la razón, a vos qué te parece en tu experiencia, por qué la familia de los niños con trastorno del desarrollo tienden a sobreprotegerlos? Este es un tema muy complejo porque a veces los profesionales nos enfadamos con las familias, ¿no? Porque les decimos a las familias, mira, tienes que darle de comer entero porque si le das de comer entero el niño desarrolla los órganos articulatorios, mejora, al mejorar la masticación puede mejorar el habla, es un ejemplo, ¿no? Entonces decimos, tienes que hacer esto con el niño, ¿no? Y van los papás y van y preparan, ¿no? Aquí decimos unas albóndigas, no sé si allí tomáis albóndigas. Bueno, Sí. vamos a poner un filete, ¿no? Preparan el filete y se lo llevan a los niños, ¿no? Porque se lo ha dicho la terapeuta, me ha dicho Sonsoles que le tengo que dar entero, ¿no? Entonces van con el filete, pero la mamá está pensando, no se lo va a comer, se va a atragantar, se va a atragantar. Y entonces tiene miedo, la mamá tiene miedo, ¿vale? Y entonces le pone el filete y en el momento que el niño hace cualquier cosita, le retira el filete, ¿no? Y cuando viene a la terapia, encima el terapeuta se enfada con la mamá porque no le ha dado entero, ¿vale? Esto es un error por parte del terapeuta, porque lo que tenemos que partir es del sistema de ideas que tiene la familia, ¿eh? Porque a partir de lo que la familia piensa, determina lo que la familia siente, y lo que la familia siente determina lo que la familia hace, ¿eh? Entonces, muchas veces los profesionales lo que hacemos con las familias es decirles lo que tienen que hacer, ¿eh? Pero yo creo que esto no lo hacemos bien, porque igual lo que tenemos que hacer es preguntarles por qué hacen las cosas, ¿no? Para que ellos reflexionen en su sistema de pensamiento, su sistema de constructos o de ideas, ¿no? Para que ellos reflexionen por qué sobreprotegen a su niño, ¿no? ¿Por qué cuando una mamá va con un niño con síndrome de Down, ¿no? en el ascensor y se encuentra con un vecino y el vecino le pregunta, ¿dónde vas? ¿No? Y va la mamá y dice, dile que nos vamos a la piscina, pero no deja hablar al niño la mamá, ¿no? ¿Por qué no le está dejando hablar la mamá al niño? Pues posiblemente porque teme que el niño hable mal o porque teme que el niño no conteste lo apropiado, ¿no? Y entonces a veces los papás temen el rechazo de los demás hacia sus hijos, ¿no? Y entonces evitan ponerles en situaciones, ¿no? En las que puedan ser vulnerables.
por eso a veces sobreprotegen. No quiero decir con esto que la sobreprotección sea buena, ni muchísimo menos. Es una de las cosas con las que más vamos a trabajar con las familias para evitar la sobreprotección. Pero hay que ayudarles a que se den cuenta en qué medida sus comportamientos, en vez de ayudar al niño, le están perjudicando, ¿no? Pero no regañarles por ser sobreprotectores. Bueno, yo hablo así de una manera como muy campechana, ¿no? Que a veces los profesionales, pues bueno, tendemos a decirles, lo estás haciendo mal, así no lo puedes hacer. ¿Cómo quieres que la niña avance si estás haciendo así las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si yo, madre, voy a un servicio profesional y me regañan, ¿no? Yo a lo mejor no vuelvo, no sé vosotros, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor hay que analizar cuál es el posicionamiento del terapeuta frente a las familias, ¿no? Y que el papel es acoger, comprender el sistema de ideas de la familia y ayudar a que la familia cambie su sistema de ideas, pero desde su propio sistema, no desde el nuestro, ¿no? Bueno, yo creo que el Vos tema no sabés es muy complejo. que Dime. contándome esto, recuerdo algunas familias. Yo a veces digo, o me siento muy afortunada, ¿no? Cuando hay familias así como que te adoran, que te recomiendan y te recomiendan y te recomiendan, ¿viste? Y cuando yo me pongo a mirar, la otra vez hice el trabajo de mirar, un par de familias, pero que es así como un fanatismo, ¿viste? Vos decís, gracias, pero no tengo turnos, ¿no? Y yo miraba y vos sabés que me di cuenta de un patrón en estos casos, creo que eran 6, 7 casos, de ese fanatismo con el que me recomendaban, y me di cuenta que eran familias que habían pasado por otros terapeutas antes, en todos los casos, en todos los casos. Y hablando con una mamá, que bueno, que hace poco me había recomendado a alguien y la pude tomar, porque bueno, porque realmente pude, cuando no puedo, no puedo. Y esta mamá me dice, yo le dije a fulanita que vaya con vos, porque yo fui con tantas terapeutas y la única que me hizo sentir bien fuiste vos. Claro, Mira claro, vos. claro. Estamos hablando, obviamente, armamos un tratamiento, trabajamos con el niño, pero fíjate vos, yo pensé que me recomendaba porque el chico había avanzado, No, claro. que Fíjate, también pasó, ¿no es cierto? Pero digo, fíjate claro, vos, la claro. mamá me Pero el dijo, niño, la única que me hizo sentir bien fuiste vos. Y yo te voy a decir, claro, bueno, gracias. Y me pegó muy profundo claro, esto que no me había dado cuenta antes, la claro. importancia. Y yo con esta mamá, que nunca me voy a olvidar, era una mamá que se le hacía muy difícil a muchos colegas trabajar con ella, porque bueno, le costaba mucho sostener la asistencia, o llegaba tarde, o faltaba mucho. Yo recuerdo que en muchos momentos, con amabilidad, pero siempre con comprensión, y hemos pactado juntas, me acuerdo, mira, vamos a hacer una cosa, tenemos que solucionar esto. A ver, ¿cómo lo podemos solucionar? Pues yo, si vos no la traes, no puedo trabajar, ¿no? O sea que en algún punto no es que la he dejado pasar las cosas que sabíamos que teníamos que cambiar, ¿no? Pero me llamó mucho la atención el por qué me recomendaba esta mamá. Y me lo dijo así, muy fuertemente, porque vos sos la única que me hizo sentir bien. A ella. Claro, porque realmente cuando trabajamos con las familias lo que tenemos que hacer es construir entornos competentes y la competencia empieza por la seguridad de la familia. Si la familia se siente Claro. valorada, si la familia siente que consideramos su opinión, que consideramos sus necesidades, posiblemente va a aumentar su percepción de autocompetencia. En esto un poco está basado el modelo que yo os voy a contar, ¿no? en este curso. Al hilo de lo que me cuentas, os cuento también una anécdota divertida. Yo tuve una familia, yo trabajaba en un centro de educación infantil de 0 a 3 y luego en otro de 3 a 6 años, ¿no? Entonces era una niña con síndrome de Down, estuvo en la escuela infantil 0-3 conmigo, nosotros hacíamos la intervención dentro de la escuela. Y luego pasó a 3-6, al colegio de 3 a 6 años también con mi equipo, ¿no? Cuando ya pasó a educación primaria, o sea, ya se fue, digamos, a otro colegio, con otros terapeutas. Un día me la encontré por la calle, a la mamá,
Digo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va Laura? ¿Cómo va? Dice, bien, bien, muy bien, Laura va muy bien. Dice, Laura va muy bien. Dice, pero ¿sabes qué pasa? Dice, que yo en este cole nuevo soy la mamá de Laura. Dice, y yo antes era Lucía. O sea, antes ella era ella misma. No sé si se me entiende un poco lo que quiero Sí, contar, ¿no? claro, sí, con todo lo Que que la eso implica. consideraba como madre con su necesidad, mientras que después era simplemente la madre de la niña, ¿no? Yo creo que es un poco al hilo de lo que tú decías, porque tú me comprendes, ¿no? Claro, es el primer paso para poder trabajar con las familias es comprenderlas. Y comprenderlas no significa para nada que nos parezca todo perfecto lo que hacen. Claro que no. Habrá muchas ideas irracionales que sustentan y que están en la base de sus comportamientos que son irracionales y que además no favorecen el desarrollo del niño, ¿no? Que tendremos que ayudar a la familia a cambiarlas, porque esas ideas generan comportamientos en las familias que no son favorables para el desarrollo del niño. Y ahí tendremos que trabajar, pero tendremos que trabajar desde su sistema de ideas, yo creo, ¿no? Es un poco, Claro. esa es la idea que yo defiendo. Y sí, y bueno, creo que, a ver si te animás, si tuviéramos que pensar, si tuvieras que compartirnos así como un listado de aquellas cosas que sí o sí, de aquellas competencias que sí o sí un profesional debe tener para poder trabajar con las familias. Que bueno, la capacitación que vas a estar brindando Sí, ahora el 30 de noviembre, creo que va a ir un poco en búsqueda de esto, ¿no? ¿Cuáles efectivamente. serían esas Vamos a insistir competencias? mucho, pero así un poco a modo de pildorita, ¿no? Para ver, yo creo que hay mm, Yo una... creo, discúlpame, yo creo que también para tomar conciencia de cuáles son esas competencias en las que tenemos que trabajar los profesionales Ujú, para poder hacer cada día mejor nuestro trabajo, ujú. ¿no? Sí, sí. Yo tengo algunas ideas como muy claras en cuanto a cómo tenemos que trabajar con las familias. Yo creo que una primera es la sistematización. Tenemos que ser sistemáticos, ¿vale? O sea, hay que buscar espacios para el contacto con las familias, espacios concretos para el contacto con las familias, porque, a ver, las familias pueden participar en las sesiones, vamos, no es que puedan, es que es estupendo que participen en las sesiones, pero claro, si en la sesión surgen ideas, surgen dificultades, a lo mejor no podemos abordarlas tranquilamente porque está el niño, ¿no? Y porque si tengo un bebé, pues a lo mejor el bebé puede mantenerse en brazos y podemos hablar la mamá y yo el tiempo que haga falta. Pero si tengo un niño con TEA, ¿no? Con 3 años, que está corriendo y gritando por la sala y tirando todos los objetos, a lo mejor eso no me permite hablar tranquilamente con la familia. Entonces, yo creo que hay una primera clave, ¿no? Para el trabajo con las familias, que es sistematizar la intervención. Establecer una serie de contactos sistemáticos y frecuentes con las familias en los cuales podamos dialogar con las familias, dialogar para poder modificar su sistema de ideas. Bueno, sobre esto hablaremos mucho, porque yo estoy haciendo así un resumen grande, ¿no? Pero básicamente el trabajo con las familias va a ser ayudarles a revisar su sistema de ideas, a revisar los conceptos, los constructos que están por debajo de sus actuaciones, ¿no? Y esto lo podemos hacer cuando realmente nos sentemos con las familias un poco. Entonces yo creo que la sistematización es una clave. Otra clave fundamental es el optimismo. eh, hay que mirar lo positivo, ¿vale? Nosotros podemos dar un informe a los papás de cómo está su niño y podemos dar el informe, en España se dice mucho lo de ver la botella medio vacía o medio llena, ¿no? No sé si allí utilizáis ese ejemplo, pero si yo doy, os cuento un ejemplo que además a mí me marcó muchísimo profesionalmente al principio cuando estaba empezando. Yo me senté con una mamá para darle el resultado de la evaluación que había hecho su niño con síndrome de Down. El niño tenía 4 años en aquel momento y cuando terminé de hablar con la mamá me miró muy seria y me dijo, es la primera vez que me dicen algo bueno de mi hijo. Hombre, es que no puede ser. A veces los profesionales lo único que hacemos es decir lo que el niño no tiene, lo que al niño le falta, los problemas que tiene el niño, ¿no? ¿Erika? Sí, sí,
Vale, es que no sabía si se había ido la conexión. Esto es un problema. Tenemos que fijarnos en lo positivo. Tenemos que fijarnos en ese pizquín que el niño ha evolucionado desde el mes pasado hasta este. Ya sabemos que el niño no camina, tiene una parálisis cerebral infantil, no puede caminar, ¿vale? Pero a lo mejor sí que lleva las manos a línea media, ¿vale? A lo mejor ha empezado a cerrar sus manitas para coger algún objeto, aunque sea comprensión radiopalmar, ¿vale? Entonces, esto es positivo, esto es un pizquín y esto da esperanza y da una visión de logro, ¿no? Y cuando las familias ven que nos fijamos en lo que el niño avanza en vez de lo que le queda por avanzar, ¿no? Pues yo creo que este es un elemento clave, ¿no? Que es poner el punto de referencia en el propio niño en un momento anterior, no en la edad, ¿no? Quiero decir, no nos vamos a fijar en el desarrollo típico de otros niños que tienen su misma edad y pretender el mismo desarrollo, sino que vamos a ver cómo está Pedro hoy, cómo estaba Pedro la semana pasada o el mes pasado. Y seguro que encontraremos algún pizquín, ¿no? Y ese pizquín es el que va a construir aliento, ¿no? Aliento para la familia, aliento para los profesionales, que muchas veces también nos desesperamos un poco porque vemos que los niños no progresan, ¿no? Y aliento sobre todo para el niño, ¿no? Entonces, yo creo que expectativa positiva, sistematización, ¿no? Yo creo que mucho respeto, ¿no? Hay que respetar mucho y creer. Bueno, esto no está en los libros, ¿no? Y a lo mejor no hay mucha investigación que lo defienda, pero yo en mi experiencia profesional he visto que cuando tú crees, ¿no? Claro, creencias ajustadas a las posibilidades, ¿no? Pero cuando crees en la familia, pues va y resulta que la familia sí que tiene alguna competencia. A lo mejor tú con esta mamá que nos decías, igual sí que creías que iba a llevarte al niño, ¿no? Entonces, como tú lo creías, lo transmitías, ¿no? Y a lo mejor por eso llevaba al niño. Igual no todas las veces, pero sí alguna, ¿no? Y bueno, hay que ir construyendo así como despacito. Entonces, bueno, yo creo que sistematización, expectativa positiva, mucho respeto y bueno, y mucha preparación técnica. A ver, yo creo que los profesionales tenemos que ser expertos en intervención con los niños, evidentemente, pero también tenemos que ser expertos en intervención con los adultos y en asesoramiento a los adultos. Por lo que hemos visto antes, porque si no trabajamos con la familia no sirve para nada, con lo cual tenemos que trabajar con el niño, pero también trabajar con la familia. Y como trabajar con la familia no es fácil, bueno, pues nos tenemos que preparar y tenemos que, bueno, analizar cómo manejamos nuestra comunicación, la comunicación verbal, la comunicación no verbal, cómo estamos con las familias, ¿no? Y esa parte yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Escuchar Sí. mucho a las familias también, ¿no? Tal vez a lo mejor, no sé si son suficientes claves o, bueno, seguro que encontraremos alguna No, más. sí, creo que son indispensables por lo menos, estas que acabas de mencionar. Creo que también, bueno, las familias, como, bueno, como todos, ¿no? Tengamos o no hijos con trastornos del desarrollo, todos vamos pasando distintos momentos de la vida y también poder identificar estos distintos momentos por los que Claro. las familias van Ujú. pasando, Sí. ¿no? Yo creo que otra También clave es importante, importante. una clave básica también es la flexibilidad del profesional. Tenemos que ser muy flexibles, ¿vale? Como muy bien dices, para adaptarnos a los distintos momentos que pasan las familias, porque lógicamente al principio están en Noruega y no tienen todavía crampones, ¿no? Pero luego ya empiezan a caminar y a caminar bien. Entonces, en cada momento las familias van a tener necesidades diferentes. Eso por un lado. Luego además las familias son distintas y los niños son distintos, ¿no? Entonces nos tenemos que adaptar a cada niño y a cada familia. Y a mí hay una cosa que también, yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa, ¿no? Hay tantas metodologías, tantas técnicas diversas, unas con validez empírica, otras con menos validez empírica, pero conforme te vas haciendo mayor, como decía Sócrates, ¿no? Cada vez estás más inseguro de lo que sabes, ¿no? Dices, Dios mío, tengo que utilizar Denver, tengo que utilizar Teach, tengo que utilizar Dear Floor Time, ¿qué tengo que utilizar, ¿no? Bueno, a mí me parece que tenemos que ser un poquito flexibles los profesionales, ¿no? Para poder adaptar nuestras metodologías, para poder adaptar nuestras estrategias a las características y necesidades concretitas de este niño y de esta familia, ¿no? A veces los profesionales somos un poco rígidos, ¿eh? Todo tiene que ser así, ¿no? Pues es que resulta que así, para esta familia no vale.
y a lo mejor tenemos que utilizar otras estrategias. No sé si ahí estás de acuerdo o no. Sí, 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 totalmente. ¿No? Yo siempre digo, bueno, yo trabajo mucho en inclusión escolar, trabajo mucho en las escuelas, también, bueno, ámbito en donde uno trabaja mucho con los adultos Sí, y el trabajo es muy similar al que uno tiene que hacer con la familia, sí, 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 sí. quizás más desafiante porque, bueno, para ellos no. Un minuto, Erika, que pensé que tenía enchufado el ordenador. Perdona, es que me ponía que la batería Creo que estaba... está bien, no hay problema. Creo que el trabajo con los docentes tiene también una cuota extra porque, bueno, es un trabajo. ¿M? Entonces, Sí, a veces este, tenemos algunas limitaciones extras, ¿no? Que quizás no se sí, encuentran en la familia. Pero bueno, sí. esto del contacto, del vínculo, de la flexibilidad, del acomodar a diferentes situaciones, es lo que me hace siempre decir que nuestra tarea es un arte, porque si bien uno sabe con los elementos que cuenta, bueno, cada pincelada que da hace que le dé un formato distinto a cada plan de tratamiento, de intervención, de acompañamiento que Ujú. uno está pensando. Y a veces lo planificaste y en el medio lo tenés que cambiar y no va. Efectivamente, efectivamente. Y, Porque y tienes la bueno, realidad que tienes, ¿no? En la escuela, como tú muy bien dices, o sea, este niño le ha tocado este maestro y este maestro con sus capacidades, con sus competencias y con sus limitaciones, ¿no? Y no lo puedes cambiar, esto es lo que hay. Entonces, a lo que hay, lo que tenemos es que buscarle la competencia, buscarle el tesoro, ¿no? Yo creo, a cada familia, a cada educador y a cada niño tenemos que buscarle el tesoro que lleva adentro, que por supuesto el tesoro de este maestro no va a ser el mismo que el del otro, ¿no? Y el arte, ¿no? O la magia que tiene que tener el terapeuta es la de ser capaz de encontrar ese tesoro para tirar, ¿no? Para tirar de esa competencia de esa persona, para que esa persona se sienta más segura y al sentirse más segura, bueno, pues establezca un vínculo mejor con el niño, ¿no? Y podamos avanzar. tal cual, tal cual. Nunca hay dos intervenciones Iguales. iguales. Siempre el desafío, la magia, está en poder encontrar lo que cada una necesita y tener la mayor cantidad de herramientas posibles también te da más Claro. posibilidades No. para poder planificar, ¿no? Cuanta más formación tengamos y más cualificación técnica tengamos, más posibilidades vamos a poder tener de adaptarnos a las diferentes situaciones con las que nos vamos a ir encontrando, que además van a ser muy, muy diferentes, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Sonsoles, te voy a ir dejando. Vamos a invitar a las personas que quieran realizar la capacitación, que va a contar de 6 módulos que se van a dividir en 2 días. Y el primer módulo, el primer día va a ser el 30 de noviembre, bien. Y el Perfecto. segundo, no recuerdo en este momento cuándo era, lo estoy buscando aquí, el 30 de noviembre, el 30 de octubre, perdón, y el 6 de noviembre. Ya. Van a tener lugar los dos momentos en donde vamos a tener esta hermosa oportunidad de contar con toda tu experiencia que me parece tan valiosa. Siempre en APL buscamos profesionales que no solamente tengan mucha capacitación, sino que también tengan mucha experiencia, porque me parece que capacitarse uno puede agarrar un libro y leerlo, pero la experiencia es lo que termina de alimentar y de darle sentido a todas las teorías que podemos encontrar escritas. Así que bueno, nuevamente Bueno, agradecerte. sabes lo que dicen los neuropsicólogos, ¿no? Que solo podemos aprender si nos emocionamos, ¿no? Entonces yo pienso que al final lo que tenemos que hacer es transmitir emoción, ¿no? Bueno, mi idea en esta capacitación es transmitir mucha emoción y mucha pasión
el trabajo con las familias porque creo profundamente en ello, ¿no? Y bueno, pues intentar emocionarnos juntos, ¿no? Para ver si podemos hacer esa tarea un poquito mejor y mejorar la vida de nuestros niños y de nuestras familias. Seguramente así será. Bueno, nos estamos viendo el 30 entonces. Te dejo un beso grande, que termines bien el día. Igualmente, un abrazo a todos. Un abrazo, chao, chao.